Hola y bienvenidos al canal. Vamos a hablar de un nuevo autor, un autor que me hace mucha ilusión. Es un autor surcoreano, aunque la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en Alemania y de hecho escribe en alemán. Y nada, es uno de los filósofos más reconocidos de la actualidad. Es súper interesante. Quizá para determinadas personas su lectura puede ser un poco densa. La primera vez que lo intenté leer me costó, como también me pudo costar Punset en su momento, pero después de un tiempo conseguí. Y nada, por ejemplo, tengo aquí uno de sus libros, que será del tercero que hablemos hoy en el canal, No Cosas. Pero antes que nada me gustaría ordenarlos de forma cronológica y empezar por la Sociedad del Cansancio, ¿vale? Vamos a hablar de las 5 ideas principales que al menos yo considero más destacables, ¿no?, de cada uno de los libros que vamos a tocar. Entonces, ¿cómo no empezar por, además, la que es una de sus ideas principales en lo que es toda su obra, ¿no? Pero en este caso en concreto vamos a hablar de lo que es la transición de la sociedad disciplinaria a una sociedad de rendimiento, ¿no? Han parte de la idea de que la sociedad contemporánea ha evolucionado desde una sociedad disciplinaria controlada mediante lo que son normas y prohibiciones a una sociedad de rendimiento, donde el control opera a través de la autoexigencia y el impulso de ser más eficiente y más productivo. En el pasado la disciplina provenía de instituciones, de figuras de autoridad externas, como por ejemplo podrían ser la escuela, el trabajo o por ejemplo el sistema judicial, ¿no?, que regulaban la conducta de los individuos. Sin embargo, Han sostiene que hoy en día esa forma de control ha sido reemplazada por lo que es la autoexigencia que el individuo internaliza. En esta sociedad del rendimiento, el individuo asume el papel de su propio supervisor, ¿no?, forzándose a rendir y a mejorar continuamente. A diferencia de la sociedad disciplinaria, en la que el poder ejercía presión de manera negativa, por ejemplo con castigos o con prohibiciones, la sociedad del rendimiento utiliza el poder positivo, ¿no?, que incentiva constantemente a la superación personal, pero que tiene como coste el agotamiento personal, el agotamiento físico y emocional, ¿no?, de las personas que lo sufren. Aquí la libertad aparece aparentemente convertida en una especie de carga, ¿no?, porque las expectativas vienen de dentro y no de fuera, lo cual intensifica esa presión, ¿no? En segundo lugar, me gustaría hablar de ese mito de la libertad y la autoexplotación, ¿no? Uno de los conceptos más destacados de Han en este libro es la idea de que el individuo de la sociedad del rendimiento se autoexplota. Es decir, las personas creen que están eligiendo libremente sus actividades y niveles de compromiso. Sin embargo, en la práctica están atrapadas en un ciclo donde su libertad se convierte en una nueva forma de esclavitud. Esta autoexplotación es incluso mucho más efectiva y devastadora que la explotación tradicional, ¿no?, ya que el individuo siente que está actuando por voluntad propia, lo cual evita las resistencias o rebeliones que hubieran destacado en otras épocas, ¿no? La noción de libertad de elección es para Han una ilusión, porque aunque cada uno se perciba como autónomo, está sujeto a una estructura social que apremia el esfuerzo incansable, ¿no?, la producción continua y lo que es la optimización. Esto fomenta una cultura en la que las personas sienten que siempre deben rendir al máximo, lo cual lleva al agotamiento y, paradójicamente, a la sensación de insuficiencia constante, como si da igual lo que hicieras, nunca fuera suficiente. Una frase que ejemplifica, ¿no?, esto dice así: cada uno lleva consigo su propio campo de trabajo, de autovigilancia y de autoexplotación. Y esta frase ejemplifica cómo el individuo es a la vez el jefe y el trabajador de su propio sistema de explotación, lo que implica una carga de estrés y agotamiento que no tiene fin. En tercer lugar, me gustaría destacar el tema de la enfermedad de la hiperactividad y las patologías del rendimiento. Han vincula la sociedad del rendimiento a la aparición de enfermedades que no existían de la misma forma en la sociedad disciplinaria, ¿no?, como por ejemplo puede ser la depresión, el burnout, o síndrome del quemado, o la ansiedad crónica, ¿no? Estas condiciones, sostiene Han, surgen porque vivimos en una cultura de hiperactividad, ¿no?, y de exceso de positividad. A diferencia de las prohibiciones y restricciones típicas de la sociedad disciplinaria, la sociedad del rendimiento no limita ni pone freno alguno, sino que fomenta la posibilidad y la elección sin límite. Este exceso de opciones y de estímulos al final lo que generan es una especie de sobrecarga emocional y psicológica que finalmente lo que hace es agotar al individuo. El positivismo, dicho lo cual, para que quede claro, entendido aquí como la obligación de maximizar cada experiencia y cada tarea, ¿vale? Esto lo acaba convirtiendo en un peso. Las personas se sienten obligadas a decir sí a todo,
a cada nuevo reto, a cada nueva oportunidad para mejorar, generando un estado de hiperactividad permanente. En este contexto, las enfermedades no se desarrollan por la represión de los deseos, sino por la imposibilidad de procesar y gestionar ese número infinito de posibilidades y de expectativas, ¿no? Y eso nos conduce a una crisis de agotamiento. En cuarto lugar, me gustaría destacar la pérdida del descanso y de la contemplación y del ocio, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? Hahn también analiza cómo la obsesión por el rendimiento, ese rendimiento continuo y la productividad, pues acaba desplazando otras actividades, como por ejemplo el descanso o la contemplación, ¿no? Que son esenciales, son básicos para nuestra salud mental y emocional. La lógica de la sociedad del rendimiento convierte cada minuto en una oportunidad para hacer algo. El no hacer nada se convierte al final en algo negativo, casi inaceptable. Este desprecio por lo que es el ocio o la contemplación va en detrimento de lo que son aspectos fundamentales de la vida humana, como por ejemplo la creatividad, la reflexión o la conexión personal con uno mismo. El descanso y la pausa, que en otras épocas eran esenciales para recuperar energías y procesar las experiencias, quedan al final relegados a una especie de pérdida de tiempo, ¿no? Para Hahn, esta tendencia nos deshumaniza, ya que sin tiempo de descanso o de contemplación, perdemos la capacidad de reflexionar y de profundizar en la experiencia humana, viviendo siempre en la superficie, ¿no? de esas experiencias. En quinto lugar, me gustaría destacar el tema de las consecuencias de la identidad y en la autenticidad del individuo, ¿no? Hahn señala que el modelo de autoexigencia y rendimiento constante pues también afecta profundamente a lo que es nuestra identidad y al sentido de autenticidad. En la sociedad del rendimiento, las personas están atrapadas en una búsqueda sin fin de optimización personal, mejora en el trabajo, en el gimnasio, en la vida social, la apariencia, en cualquier ámbito, ¿no? Y esta presión hace que la identidad pues se vuelva inestable, ya que el individuo constantemente está ajustando y redefiniéndose para lo que es adaptarse a las demandas externas y a lo que sería su propia autoexigencia interna, ¿no? Entonces este proceso al final genera una desconexión de uno mismo y una alienación respecto a los propios deseos y aspiraciones, ya que lo que somos se define cada vez más por el rendimiento o el éxito visible en lugar de por una búsqueda mucho más genuina de lo que es el sentido y la autenticidad. En conclusión, esta obra maravillosa, La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, plantea una crítica profunda y compleja sobre cómo el modelo de autoexigencia y optimización perpetua de la sociedad contemporánea al final tiene un alto coste para lo que es nuestra salud mental, el bienestar emocional y la autenticidad del ser humano. Para Han, esta cultura del rendimiento produce una serie de patologías nuevas y sumamente distintas a las del pasado, ¿no? Relacionadas con lo que es un exceso de positividad, la hiperactividad y lo que es la autoexplotación, en lugar de lo que teníamos en el pasado con la opresión y la disciplina. Este libro es un llamamiento, ¿no?, por así decirlo, a la reflexión sobre los límites de la autoexigencia y sobre la importancia de redescubrir valores como por ejemplo el descanso, la contemplación o el mismo ocio, que han sido marginados en estos últimos tiempos por la sociedad contemporánea, pero al final son esenciales para vivir de manera plena y humana. Entonces, muy recomendable y si no habéis leído nada de este autor, muy recomendable también empezar por él, por este libro. Y ahora pasamos a hablar de otra obra que es En el enjambre. Pues bien, en este segundo vídeo de Byung-Chul Han, bueno, segundo libro, porque lo voy a poner todo en un mismo vídeo, vamos a hablar de En el enjambre. Es un libro sumamente interesante y precisamente hablar de este libro en las redes sociales es como un poco paradójico, ya que precisamente hace una crítica a la influencia que tienen las redes sociales en nuestra vida, ¿no? Centrándome un poco en los 5 conceptos clave, ¿no?, sobre este libro, el primero que debería mencionar yo creo que es la transformación del individuo en el enjambre digital, ¿no? Uno de los conceptos centrales, ¿no?, de este libro es la idea de que estamos dentro de un enjambre digital, ¿no? Han observa que en la era de las redes sociales y de la comunicación digital, el individuo ha perdido lo que es su identidad única, ¿no? Y se acaba convirtiendo en parte de un enjambre, una masa de individuos que actúa y reacciona de forma básicamente uniforme. Este enjambre digital es muy distinto a las comunidades tradicionales que habíamos tenido hasta ahora, ya que no se caracteriza por una interacción o comunicación profunda, ¿no?, sino que es más bien como una serie de reacciones rápidas y sumamente superficiales. Para Han, este enjambre digital
no tiene una verdadera colectividad, ¿no? Ni tampoco una construcción de comunidad, ya que los individuos no están vinculados entre sí de forma significativa. En cambio, están atrapados en lo que sería una red de interacciones efímeras, por ejemplo, de likes, de retweets o comentarios breves, ¿no? Que generan esa falsa ilusión de conexión, ¿no? Pero que en realidad al final carecen totalmente de lo que es profundidad y autenticidad. Una frase de este libro que ilustra muy bien este fenómeno es cuando dice: el enjambre digital no es un nosotros, sino una acumulación de yos. Con esta frase, Han lo que hace es enfatizar en el enjambre digital, ¿no? Que no produce una verdadera comunidad. Los individuos están presentes en un mismo espacio virtual, pero no comparten un sentido de pertenencia o una meta común, ¿no? En lugar de ello, pues actúan como entes aislados que persiguen su propia validación. En segundo lugar, destacaría la pérdida de la privacidad y el surgimiento de lo que es la transparencia total, ¿no? En el enjambre, Han plantea que este entorno digital y de redes sociales han generado una especie de obsesión por la transparencia, ¿no? Todo en la vida moderna tiene que ser visible, rastreable y además compartible, lo que lleva a una especie de exhibicionismo digital continuo, ¿no? En este contexto, lo que es la privacidad, que en otras épocas era un valor esencial y necesario para la autonomía y lo que es la identidad, al final queda muy erosionada. Los usuarios de las redes sociales comparten voluntariamente aspectos íntimos de lo que es su vida y la sociedad al final esperan normalizar esta exposición continua, ¿no? Entonces, al final entras en un ciclo que no termina, ¿no? Que se repite en forma de bucle. Han pues critica lo que es esta transparencia total, ¿no? Porque considera que en lugar de aumentar la libertad o la autenticidad, al final conduce a lo que es una vigilancia social en la que cada individuo se convierte en el observador y el observado. Esto limita lo que es nuestra libertad, ya que constantemente ajustamos nuestras acciones y palabras para, por ejemplo, proyectar una imagen que sea aceptada, ¿no? O likeable, podríamos decir, en este espacio digital. Este comportamiento, según Han, pues al final lo que hace es perjudicar sobre todo lo que es el desarrollo de la identidad individual, ¿no? Y fomenta lo que es la uniformidad de pensamiento. En tercer lugar, me gustaría destacar el tema de la comunicación digital y la cultura de la reacción instantánea, ¿no? Otro de los puntos fundamentales que han desarrollado en este libro, ¿no? Que Han desarrolla, es el efecto de la comunicación digital en lo que es la velocidad y la calidad de las interacciones humanas. Las redes sociales y las plataformas digitales al final nos empujan a responder y a reaccionar rápidamente, fomentando lo que es la cultura de la reacción, ¿no? Los mensajes en estas plataformas son breves, fragmentados y están diseñados para obtener una respuesta inmediata, como por ejemplo un me gusta, ¿no? O comentarios rápidos o reacciones emotivas, ¿no? Tenemos estos emojis para reaccionar en mensajes, ¿no? Y este tipo de comunicación al final disminuye lo que es nuestra capacidad de reflexión profunda, ¿no? Y de pensamiento crítico. La inmediatez de estas reacciones al final se prioriza sobre la profundidad, ¿no? Y esto al final lo que provoca es un empobrecimiento del contenido de nuestras interacciones. En lugar de construir un diálogo significativo, al final los individuos intercambian, no sé, impresiones y opiniones momentáneas que al final cada vez pues se sostienen o se desarrollan en algo mucho más complejo, ¿no? Así la comunicación pues se convierte en una especie de ruido de fondo constante, ¿no? Donde se pierde el sentido de lo que es la conversación y la comprensión mutua. Y en cuarto lugar, me gustaría destacar un tema también preocupante, que es el tema del anonimato y la masa iracunda, ¿no? En Internet. Han desarrollado esta idea el autor en el libro, que es sumamente interesante, ¿no? Explorando cómo el anonimato en el espacio digital al final ha contribuido a la formación de lo que se llama una masa iracunda, ¿no? En Internet, el anonimato permite a las personas expresar emociones y opiniones de forma desinhibida, ¿no? A menudo sin preocuparse por las consecuencias de esas palabras. Y esto al final pues, nos lleva a un fenómeno de agresividad y hostilidad en la que los usuarios pues, atacan, critican y humillan, pero sin ningún tipo de limitación ni ética ni moral. Este anonimato al final no solo permite la desinhibición, sino que al final lo que hace es transformar a los individuos en una masa de atacantes o detractores que opera de manera impulsiva, muchas veces sin tener en cuenta la realidad o las consecuencias, ¿no? Esta masa iracunda puede llegar a ser muy destructiva, anulando cualquier posibilidad de diálogo y convirtiendo ese espacio digital en un lugar de violencia, en un lugar, sobre todo lo que es violencia verbal y también violencia emocional, ¿no? Han
aquí pues ve esto como una especie de manifestación de falta de responsabilidad en la sociedad digital, ¿no? Donde los individuos al final pues se refugian en ese anonimato y actúan en grupo sin asumir la responsabilidad de sus actos. Y en quinto lugar, la quinta idea importante que me gustaría destacar de este libro es la democracia digital y la pérdida de la profundidad en la opinión pública. Han también critica la idea de que el Internet y las redes sociales han democratizado la comunicación y la opinión pública. En teoría, la tecnología digital permitiría a todas las voces ser escuchadas, en teoría. Pero Han al final argumenta que, en la práctica, el enjambre digital no es realmente democrático. Aunque muchas personas tienen la capacidad de opinar, la mayoría de estas opiniones son efímeras y no contribuyen realmente a lo que es un debate profundo y constructivo, ¿no? El flujo constante de lo que es la información y la superficialidad de las reacciones instantáneas hacen que las opiniones pierdan al final consistencia y profundidad. Las ideas complejas o las reflexiones profundas tienen poco espacio en el enjambre digital, donde lo que más destaca es lo que genera polémica, polémica sobre todo inmediata o por ejemplo respuestas emocionales, ¿no? Así la democracia digital se convierte en una ilusión donde la cantidad de opiniones no representa necesariamente diversidad o calidad de pensamiento, sino más bien como una especie de acumulación de ruido. En conclusión, en el enjambre de Byung-Chul Han nos presenta una crítica muy aguda a lo que es el impacto de las redes sociales y de la comunicación digital en lo que es la sociedad contemporánea, a través de conceptos como, por ejemplo, el enjambre digital o la transparencia total o la masa iracunda. Han lo que hace es explorar cómo las tecnologías digitales han transformado nuestra percepción de lo que es la identidad, la privacidad o, por ejemplo, las relaciones humanas. Para Han, la tecnología, en lugar de generar una verdadera conexión o una comunidad genuina, lo que ha producido es un enjambre de individuos aislados que persiguen lo que es su propio reconocimiento, su autovalidación, pero que al final no llegan a lograr crear lo que son vínculos significativos. Pues bien, vamos a hablar de No Cosas, de Byung-Chul Han, Quiebras del mundo de hoy, ¿vale? Libro súper interesante, súper recomendable como los otros dos. Este es el tercer libro, el último libro del que vamos a hablar en este vídeo, pero no va a ser el último, ni mucho menos, ¿no? Me parece que es un autor imprescindible. De hecho, seguramente este vídeo puede que vaya en 10 autores que leer antes de morir o 20 libros que leer antes de morir. No lo sé, es que me gustaría meter los 3 libros, pero al final voy a opacar demasiado con este autor, esa lista que en un futuro crearé. Entonces vamos a hablar de No Cosa, ¿no? De Byung-Chul Han, centrándome sobre todo en los temas principales que el autor examina en relación con la pérdida de las experiencias tangibles, el predominio de lo digital y cómo esto afecta pues, a lo que es nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos. Entonces la primera idea que me gustaría destacar es la transición de cosas a no cosas, en lo que es una sociedad digital como la que vivimos. En No Cosas, Han pues lo que hace es explorar cómo la sociedad actual ha desplazado su foco de lo que son las cosas materiales a lo inmaterial o lo digital, si quieres llamarlo así. Según el autor, en el pasado la realidad estaba compuesta por cosas que eran tangibles, ¿no? Que poseían presencia y singularidad, como por ejemplo los libros, o las fotografías, o impresas sobre todo, como esta que tengo aquí, ¿no? O por ejemplo, no sé, el mobiliario del hogar, ¿no? Estos objetos físicos al final eran parte de nuestra vida diaria y llevaban una historia y un valor que se iba acumulando con el tiempo. Sin embargo, en la era digital, en la era en la que vivimos, estas cosas han sido reemplazadas por no cosas, ¿vale? Que son datos, es información digital, experiencias virtuales o contenido online que no tiene una presencia física. Los datos en la nube, por ejemplo, o las fotografías en redes sociales, o las películas en streaming, o incluso nuestras relaciones en línea, son ejemplos de lo que Han llama no cosas, ¿no? Que al final han comenzado a dominar lo que es nuestra vida cotidiana. Este cambio no es para nada trivial, ¿no? Ya que las no cosas no se perciben a través de los sentidos de la misma manera que los objetos tangibles, ¿no? Sino que nos rodean de forma invisible y se consumen de manera fugaz, al final. En segundo lugar, me gustaría destacar el tema de la erosión de la memoria y la conexión con el pasado, ¿no? Han aquí lo que hace es argumentar que las no cosas han transformado lo que es nuestra relación con la memoria. Los objetos físicos, al ser visibles y permanentes, al final lo que hacían es actuar como testigos de nuestras experiencias y recuerdos, ¿no? Por ejemplo, de esta carrera que hice con unos amigos. La foto en el marco, o por ejemplo, álbumes impresos, o por ejemplo, no sé, cualquier tipo de elemento tangible al final conserva la esencia, ¿no? De los momentos vividos
y nos permite recordar de manera mucho más significativa esos momentos. Pero en contraste, en las no cosas no permanecen en el tiempo, ¿no? Las fotografías digitales y los recuerdos almacenados en redes sociales al final tienden a, digamos que a perderse, ¿no? Entre lo que es la sobreabundancia de datos y la falta de contexto permanente. Al final, con los móviles que tenemos, que no tenemos limitación para hacer fotografías, disparamos 1000 fotos, cuando antes teníamos un carrete de 30 fotos, pensábamos muy bien en qué fotografía hacíamos, ¿no? Esa democratización, bajo mi punto de vista, al final no ha sido tan positiva, ¿no? En algunos casos. Y al final este fenómeno lo que hace es debilitar nuestra conexión con el pasado, ¿no? Porque las no cosas no permiten una relación duradera o estable, ¿no? La información digital circula a tal velocidad que al final no tenemos tiempo a integrarla plenamente en lo que es nuestra memoria, nuestra identidad. Y esto al final pues afecta a la construcción de lo que es nuestra propia identidad, ya que los recuerdos pierden consistencia, ¿no? En lugar de construir una memoria auténtica y personal, vivimos un presente continuo, atrapados en la acumulación de lo que son experiencias que desaparecen casi tan rápido como llegan. En tercer lugar, destacar el tema de la pérdida de aura y la autenticidad en las experiencias, ¿no? Han aquí pues retoma aquí el concepto de aura, ¿no? De Walter Benjamin, aplicado a lo que son los objetos y experiencias en el contexto digital. Según Benjamin, el aura de un objeto o una obra de arte reside en la unicidad, ¿no? Y en lo que es la experiencia directa que tenemos con él. En la era de las no cosas, las experiencias y los objetos pierden autenticidad, ya que todo puede ser reproducido, compartido y consumido en línea de forma instantánea. Las no cosas, al final, pues carecen de ese aura porque están diseñadas para ser masivamente accesibles y reproducibles. Por ejemplo, la experiencia de leer un libro digital o de ver una obra de arte en pantalla, pues al final no tiene el mismo impacto que si fuera una interacción física, ¿no? Donde se da un encuentro único e irrepetible. Las experiencias digitales pues tienden a ser homogéneas y superficiales. No sé, el medio digital al final se orienta hacia lo que es la eficiencia y la rapidez, pero eso a la vez nos está limitando nuestra capacidad de profundizar o conectar de manera genuina con lo que es la experiencia que estamos experimentando, ¿no? Valga la redundancia. El cuarto punto que quiero destacar es el tema de la desconexión de la realidad y la crisis de la percepción, ¿no? Han aquí pues también argumenta que el predominio de las no cosas está generando como una especie de desconexión progresiva de lo que es la realidad física y de nuestras capacidades sensoriales. La tecnología digital al final nos proporciona una inmersión en un mundo de información constante, pero este flujo no está relacionado con lo que es nuestra percepción directa del entorno. Y a medida que interactuamos menos con el mundo físico y más con las pantallas, pues vamos perdiendo ese contacto, ¿no? Con lo que es real y experimentable, ¿no? A través de nuestros propios sentidos. Este cambio al final no solamente afecta a lo que son nuestra percepción del mundo externo, ¿no? Sino que también nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, ¿no? En lugar de involucrarnos en experiencias físicas, nuestra vida se limita cada vez más a una serie de representaciones virtuales. Han pues considera que la transformación tiene un impacto profundo en cómo percibimos tanto la realidad como nuestra capacidad para estar presentes en el aquí y ahora. Y el quinto punto que me gustaría destacar de esta obra es que las no cosas y el capitalismo digital pues han cambiado el mundo, ¿no? Han también observa que este cambio hacia las no cosas es una extensión del capitalismo digital, que al final explota lo que es nuestra vida en línea para extraer datos, vender publicidad y controlar o orientar lo que es el comportamiento del consumidor. Y digo orientar de forma un poquito más suave, ¿no? En la era digital, al final, todo lo que es nuestra atención y nuestros datos al final se han convertido en recursos muy valiosos, y eso se paga. Las redes sociales y las plataformas digitales están diseñadas para mantenernos conectados y producir información constante, porque nuestros datos son mercantilizables. Aquí no le ha pasado que va a mirar en Instagram o otra red social el contenido que se haya publicado recientemente y después de una hora se da cuenta que ha entrado en ese bucle, ¿no? Me da un poco de miedo usar terminología concreta porque de aquí a un año a lo mejor cambia pero bueno, los stories, ¿no? Que llamamos ahora, ¿quién no lo ha pasado, no? Al final este proceso convierte cada aspecto de la vida en un producto o en una fuente de información explotable. Las no cosas no solamente van a representar una forma de desconexión de la realidad, sino que al final también implican una pérdida de libertad, ya que el capitalismo digital orienta nuestro comportamiento, como he dicho, y también las decisiones para maximizar esas ganancias, ¿no? Así la vida personal y privada se vuelve un activo en un sistema digital que lo utiliza para poder seguir operando. En conclusión, en no cosas, quiebras del mundo de hoy,
esta obra imprescindible, Han nos presenta una profunda reflexión sobre cómo el cambio de las cosas que eran tangibles a las experiencias digitales, intangibles, está afectando nuestra percepción de la realidad y de la memoria y de la identidad. La obsesión de la era digital con la inmediatez y el consumo de no cosas nos está llevando a una pérdida continua de lo que es la autenticidad, ¿no? A una desconexión con el mundo físico, a la dependencia, y decía algo un poco más fuerte, pero a la dependencia constante de cada vez necesitar más esa tecnología, ¿no? A una dependencia constante de esa tecnología. Han al final sugiere que esta transformación digital que está moldeando nuestras vidas de una manera que nos aleja de lo real es bastante negativo, ¿no? Nos aleja también de las relaciones auténticas, de la construcción de una idea estable, de una identidad estable, en última instancia, al final, el predominio de las no cosas crea un vacío de experiencias significativas y duraderas, dejando a los individuos atrapados en una especie de bucle o de corriente de información constante, pero efímera. Entonces, si os ha gustado este tercer libro que he recomendado y los otros dos, por favor, dejad un comentario de qué os ha parecido. Puede que más adelante profundice más en estas obras, pero creo que de momento está bien así. Y me gustaría tocar más libros de él, pero no he podido leer más de momento, pero estoy seguro que en un futuro podré publicar más en el canal. Así que nada, si os ha gustado, like, suscribiros, comentarios, y porque algunas no cosas como esta, como este canal, pues considero que son interesantes. Así que nada, os espero en el siguiente vídeo y un saludo.